Bueno, es tiempo de que el futuro de la iglesia, los niños salgan a su clase dominical, por favor. Los niños ya pueden pasar a su escuelita dominical. Y bueno, hermanos, vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana. Vamos a poner en blanco nuestra mente y cambiarle de canal para que nos switchemos al mensaje de esta mañana. Te pido también que pongas en silencio tu celular para que le dediquemos este tiempo totalmente a la palabra del Señor y preparemos nuestra mente, nuestro corazón para el mensaje que vamos a compartir con ustedes. Así pues, entonces, preparémonos, vamos a hacer una oración inicial pidiendo la guía del Señor en este tiempo. Cierra tus ojos, hermano, y con suma reverencia acompáñame en esta oración. Bendito Padre, te amamos, Señor, te alabamos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y Padre, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, rogándote, Señor, que tu palabra nos guíe. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos como iglesia, como congregación, para adorarte, Señor, para reconocer la dependencia que tenemos totalmente de ti. Señor, te ruego que uses a tu siervo, que uses mis palabras, mi boca, todo mi ser, Señor, para poder expresar correctamente tu palabra. Prepara pues, Señor, este tiempo, rogándote nuevamente que sea de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que vamos a estudiar esta mañana es una porción del Sermón del Monte y se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Tres características esenciales que debemos tomar en cuenta en el estudio del Sermón del Monte son estas. Primero, son enseñanzas dirigidas a los hijos de Dios. Hoy en día son enseñanzas dirigidas a los cristianos. Y lo notamos en el versículo 1 del capítulo 5, dice, vinieron a él sus discípulos. En la lectura paralela en Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Y vamos a estudiar y vamos a encontrar una expresión que dice, vuestro Padre. Por eso es que entendemos que esta porción, el Sermón del Monte en general, va dirigido a los cristianos. La estructura gramatical es en tiempo continuo, es decir, contiene indicaciones y cuestionamientos en tiempo presente, como si estuviésemos viviendo igual que en aquellos días. Lo que dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años es vigente el día de hoy. Y en tercer lugar, notamos que el Señor Jesús está corrigiendo la forma de vida que estaban viviendo los cristianos en aquella época, los llamados judíos. El Señor Jesús, cuando leemos el Sermón del Monte, está corrigiendo la forma de vida que estamos viviendo actualmente los cristianos. Para un resumen de este capítulo 6, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte abarca los primeros 18 versículos, en los cuales el Señor Jesús enfoca su enseñanza en la hipocresía religiosa. La segunda parte abarca el resto de los versículos del capítulo 6, del 19 al 34. Y en ellos, nuestro Señor Jesús enfoca ahora su enseñanza en un problema distinto: la codicia y la ansiedad. Es por eso que a este sermón le he llamado el afán y la ansiedad. ¿Y qué tiene que ver la codicia? Lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Es entonces, pues, en esta sección donde se encuentra el texto que vamos a estudiar esta mañana. Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Por favor, hermano, abre tu Biblia, Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice la palabra de Dios así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nuestro texto de estudio inicia con la frase, por tanto. Esta frase es un conector. Tan pronto la vemos en las Escrituras, debemos prepararnos, debemos entender, porque lo que se dirá a continuación se encuentra íntimamente relacionado con lo que se ha dicho antes. ¿Y de qué está hablando Cristo anteriormente? Bueno, como ya lo señalé, en la primera sección del capítulo 6, en los primeros 18 versículos, el problema que Cristo enfoca es el de la hipocresía religiosa. Versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabado por los hombres. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, para ser visto de los hombres. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, para mostrar a los hombres que ayunas. En estos primeros 18 versículos del capítulo 6, el Señor Jesús critica severamente el comportamiento religioso del cristiano. Todo lo que el cristiano hace para llamar la atención de la congregación con la intención de hacerse notar para obtener una buena reputación delante de la iglesia. La idea central de estos versículos es esta: tu Padre ve en lo secreto. No hagas de tu vida cristiana un espectáculo, porque lo único que cuenta aquí es aquello que tú haces para Dios. En la segunda parte del capítulo 6, en los versículos del 19 al 34, nuestro Señor Jesús enfoca otro problema distinto: la codicia y la ansiedad que se genera muchas veces en el manejo de las cosas de este mundo. La codicia y la ansiedad que se genera muchas veces en el manejo de las cosas de este mundo. El Señor Jesús dice a sus discípulos en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. No hagan del fin de su existencia en este mundo el atesorar cosas terrenales como si su felicidad dependiera de la acumulación de riquezas, del prestigio, de la fama, de las influencias. ¿Y por qué no debemos hacer tesoros en la tierra, hermanos? En primer lugar, porque las riquezas terrenales son perecederas e inciertas. En este mundo nada dura. Nada satisface plenamente. Hermanos, nada nos vamos a llevar cuando partamos de esta vida terrenal. Y en segundo lugar, el Señor nos dice que no debemos hacer tesoros en la tierra porque nuestros tesoros se adueñan por completo de nuestra personalidad, de nuestra vida. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Si vivimos para atesorar cosas materiales,
somos presa fácil de la codicia y de la ansiedad. Así como debemos cuidarnos de la hipocresía al ocuparnos de nuestros deberes religiosos, así también debemos cuidarnos de la codicia y la ansiedad al dedicarnos al manejo de las cosas materiales de este mundo. Y entonces, la idea central de la segunda parte del capítulo 6 es esta: ese mismo Padre que ve en lo secreto, también cuida de ti. Ese mismo Padre que ve en lo secreto, también cuida de ti. Noten, hermanos, noten esto. Estaremos hablando de lo que en teología se llama la providencia de Dios. Ese es, pues, el contenido de los versículos del 20 al 24 que antecede a esta sección que vamos a estudiar ahora. Y así entonces llegamos al versículo 25. ¿Y qué nos encontramos? Por tanto, por todo lo que ya les he venido diciendo acerca de la codicia, de la mundanalidad, del hacer tesoros en la tierra, por tanto, no os preocupéis, no vivan una vida llena de afán y ansiedad. ¿Qué hace surgir el afán y la ansiedad en el corazón del hombre? ¿Y cómo nosotros como cristianos debemos encarar esas cosas? En los versículos que acabamos de leer entonces, hermanos, Jesús nos enseña 5 formas en que el afán y la ansiedad alejan al cristiano de Dios. Y 3 indicaciones para hacer frente al afán y a la ansiedad. Jesús nos muestra el problema, pero también nos da la solución. 5 formas en que el afán y la ansiedad alejan al cristiano de Dios y 3 indicaciones para hacer frente al afán y a la ansiedad. Las 5 formas en que el afán y la ansiedad alejan al cristiano de Dios. Primera forma: el afán y la ansiedad te hacen perder de vista el valor que tienes para Dios. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En primer lugar, hermanos, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, el afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando perdemos de vista el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Primero, déjame comentarte, ¿qué debemos entender por afanarse? En el texto original griego de este versículo de Mateo, la palabra que él utiliza, que se traduce afanarse, significa estar ansioso, temeroso acerca de o por algo que perturba la tranquilidad de una persona de manera continua. O sea, ya es tu forma de vida. Estar ansioso, afanoso, así vives. En el texto paralelo, Lucas 12:29, el Señor Jesús dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esta sería, pues, entonces, la definición del afán a la que se refiere el Señor Jesús. Vivir una vida afectada por la preocupación, por el temor, por la ansiedad, hermanos. En cierto material que leí, la palabra inglesa, que en español se traduce como preocuparse, la palabra worry, proviene de una palabra en alemán que significa ahorcar. Así que preocuparse de lo que estamos hablando no es una simple preocupación, sino más bien de una preocupación que nos asfixia, una preocupación que nos ahoga, hermano.
Es la importancia de este texto. Parece que la ansiedad es cosa sencilla, pero no, hermanos. Vivimos una vida en la cual parece que tenemos siempre las manos atadas aquí a nuestro cuello, nos ahoga, nos asfixia. Estamos hablando también de un hábito continuo, de una persona que ha hecho del afán y la ansiedad su forma de vida. Una persona a la que siempre se le ve preocupada, ansiosa, temerosa de y por algo, siempre se le ve preocupada. Y recordemos, hermanos, que el contenido del Sermón del Monte va dirigido a los cristianos. No es posible, hermano, que un cristiano viva preocupado, ansioso, ahogado por esos problemas, y lo vamos a ver más adelante, por problemas que tal vez ni existen. Va dirigido a ti, a mí, hermanos, que hemos profesado nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué causa esa forma de vida en un cristiano? Bueno, son muchas las cosas que nos causan ansiedad. Algunos lo pone ansioso una cosa y a otro lo pone ansioso otra. Somos diferentes. Hay personas que no tienen problema con la carencia económica, la saben manejar muy bien, pero se abaten cuando están enfermos. Otras personas no tienen problema con la enfermedad, pero no soportan estar sin dinero. Y así por el estilo, son muchas cosas las que nos causan ansiedad. Y si preguntamos y profundizamos en cada uno de los presentes, llegaremos al final a algunas de las 5 formas que mencionaremos esta mañana. 5 formas que nos llevan a vivir alejados de la voluntad de Dios, es decir, alejados de Dios. Ahora sí, entremos de lleno a nuestro estudio. 5 formas en que el afán y la ansiedad alejan al cristiano de Dios. En primer lugar, caemos en ansiedad cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Caemos en ansiedad cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él nos dio. Ya leímos el versículo 25. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Nos dice, vivir una vida sumergida en el afán y la ansiedad para atesorar riquezas materiales y con el temor de perderlas en algún momento, una vez que ya las tenemos, versículos 19 y 21, a lo que te va a llevar es a enfermar tu cuerpo, mi hermano, e inclusive a perder la vida. Vivimos enfermos, temerosos. Eso es lo que el Señor Jesús quiere decir con no os afanéis por vuestra vida. Y es que el problema está en la codicia. El problema está en que la codicia ya pudo haber echado raíces en tu corazón. Ya pudo haber echado raíces en el corazón de esa persona que vive con ansia, con afanosa de las cuestiones materiales y se refleja en la enfermedad. Escucha esto, hermano. La codicia, el deseo de tener más de lo que ya tienes, ya pudo haber echado raíces en tu corazón. Hermanos, ¿qué es mayor? ¿El don de la vida misma o el alimento que sostiene la vida? ¿Qué es mayor? ¿El cuerpo que Dios creó, esa máquina maravillosa que nosotros llamamos el cuerpo humano, o estos trapos que nosotros usamos para cubrirlo? ¿Qué es mayor? La respuesta es sumamente obvia. La vida. El germen de la vida es más valioso que una ensalada de frutas o un plato de sopa, ¿sí o no, mi hermano? El germen de la vida es mucho más valiosa. Asimismo, el cuerpo es mucho más valioso que la ropa que llevamos. Puesto que eso es algo que nadie se atreve a rebatir, hermano, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la maravilla que es el cuerpo humano? ¿Te has puesto a pensar en lo maravilloso que es el hecho de que estamos vivos? Porque solamente no es que tengamos un organismo fantástico, sino en el hecho de que ese organismo está vivo.
Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan misteriosa es la vida de lo que sea, de una bacteria, la vida de un árbol, no se diga la vida del ser humano, de la creación más sublime de Dios, hermanos. Pero desafortunadamente vivimos una vida preocupados por la comida y por el vestido y descuidamos lo más valioso, la vida y el cuerpo. Y aparecen las enfermedades, las reales y las imaginarias, porque a veces no estamos enfermos, pero nos sentimos enfermos. Pero cuidado, hermanos, es posible, te lo repito, que lo que realmente estemos enfrentando sea el pecado de la codicia. ¿Y quién es el autor de eso tan maravilloso que llamamos vida? La respuesta más obvia a nosotros los cristianos, la respuesta más obvia que podemos dar es que el autor de la vida tiene que ser alguien vivo, inteligente y todopoderoso. Ese a quien la Biblia llama Dios. Ese a quien nosotros venimos a adorar, Dios. Aceptamos que Dios es el creador de la vida. Aceptamos que Dios con su poder engendró todo lo creado, pero no podemos aceptar que Él tiene poder para sostener la vida. Creemos y confiamos que Dios es el autor de este mecanismo tan complicado que es el ser humano, con todos sus órganos vitales. Mírate, hermano, qué maravilloso es tener 2 ojos, qué maravilloso es tener los oídos, tienes un sistema circulatorio, respiras. La manera en que procesas los alimentos, hermano, ¿no es maravilloso tu cuerpo? La manera en que el cerebro trabaja es su incomparable red de neuronas. Dios hizo todo eso, pero no podemos creer que Él es capaz de proveer lo que necesitamos para mantenernos vivos. Déjenme ver la tecnología porque ya se pasmó. Hermanos, si Dios hizo lo más complicado, ¿cómo no será capaz de hacer lo más sencillo? Es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué es mayor, la vida o el alimento? ¿Qué es mayor, el cuerpo o el vestido? Caemos en ansiedad cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Segunda forma, el afán y la ansiedad te hacen perder de vista la providencia de Dios. Versículos 26 y 28. El afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando perdemos de vista que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera especial a sus hijos, a nosotros los cristianos. Hermanos, si hay algo de lo cual tenemos abundante testimonio en la creación, es que Dios cuida lo suyo. Nuestro Dios no es descuidado con sus cosas. Él es el creador, pero también el que sostiene todo aquello que Él ha creado, la providencia de Dios. Este es el concepto central de la doctrina de la providencia de Dios. Dios sostiene, Dios cuida todo aquello que Él ha creado. Y hermanos, es sorprendente la manera como el Señor Jesús nos enseña la doctrina de la providencia. Se vale de 2 ilustraciones bien sencillas para que nosotros comprendamos. 2 ilustraciones bien sencillas para traer a nuestra mente y a nuestros corazones enseñanzas muy profundas. Mira lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Y el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
El Señor Jesús nos dice, miremos de la creación de Dios y aprendamos de ella. Dos ilustraciones bien sencillas. Miremos de la creación de Dios y aprendamos de ellas. Dice Cristo, mirad las aves del cielo. Es como si Cristo dijese a sus discípulos, a ti que estás ansioso, ¿es que acaso nunca te has detenido a observar las aves? Pues no, hermanos, estamos tan ansiosos que ya no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿No te dicen nada las aves del cielo? Míralas, míralas, es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. La palabra que usa el Señor Jesús aquí para mirar, del texto griego se traduce, además de que es un imperativo, implica una mirada atenta, una mirada intensiva. Observa con atención el comportamiento de las aves del cielo. Medita y aprende de ellas, es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Mira, medita y aprende de ellas. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. La pregunta hacia el Señor Jesús sería, ¿cómo se alimentan entonces? Y la respuesta es, vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego dice el Señor Jesús en el versículo 28, consideren los lirios del campo, no solo las aves. Se enojó. Luego nos dice Jesús en el versículo 28, consideren los lirios del campo, no solo las aves. Y aquí la palabra consideren en el texto griego nos da la idea de aprender en su totalidad. Combinando estos dos versículos entonces, lo que el Señor Jesús quiere enseñar es que miremos con atención las aves y que aprendamos de ellas. Y para consolidar esta enseñanza, quiere que consideremos los lirios del campo. Hermano, pon atención en esto que hacen las aves. Las aves salen de su nido. Pero los lirios no se mueven, quedan ahí en la tierra. Pero vuestro Padre Celestial los cuida y les alimenta. Y mira, los lirios del campo a los que se refiere el Señor Jesús era una flor silvestre, estaba a la deriva, nadie cuidaba de ello, eran abundantes en Palestina. En cualquier monte en aquella época era fácil de encontrar uno de esos lirios silvestres. ¿Y qué dice Cristo? Acércate a uno de estos lirios del campo y obsérvalos con atención. Sus líneas perfectamente trazadas de su tallo, la delicadeza de sus pétalos, la delicadeza en su aroma, la suavidad de su textura, la tonalidad de sus colores. Y ahora medita en el hecho de que ese lirio ni trabaja ni hila. Y por eso dice, y aún te digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Utiliza esta expresión porque para los judíos de aquella época, la gloria de Salomón era proverbial, era algo de admirarse, su palacio, su riqueza, su ropaje. Y dice Cristo, nada de eso se equipara con la belleza de una de esas flores. Y ahora dice Cristo, ¿por qué os afanáis por el vestido? Si Dios viste a esos lirios del campo en la forma que ya lo describimos, ¿no hará mucho más por vosotros? Hermano, tú vales mucho más que una flor. La vida de un ser humano y sobre todo la vida de uno por quien Cristo murió es mucho, pero mucho más valiosa delante de Dios que una flor. Y si vuestro Padre Celestial viste las flores, ¿por qué dudas siquiera que pueda vestirte a ti? Hermanos, tenemos un Padre Celestial, un Dios todopoderoso y eterno, que está muy, pero muy por encima de todas las cosas. Un Padre creador y protector que se preocupa por toda su creación, por toda su creación. Entonces, ¿por qué dudar de que se preocupe por todos y cada uno de sus hijos?
Un cristiano es un hijo de Dios y tiene la protección de Dios asegurada. Y varias veces el pastor nos ha explicado la doctrina de la seguridad. Un cristiano es un hijo de Dios y tiene la protección de Dios asegurada. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y tenemos la protección asegurada. ¿No valemos más que las aves y las flores del campo? ¿Y cómo nos da nuestro Padre Celestial el sustento diario? ¿Solo debemos sentarnos a esperar que Dios nos lo dé y estiremos la mano? No, hermano, no es así. Dios se preocupa por el sustento, pero también Dios estableció el trabajo como el medio por el cual nos provee del sustento diario. El trabajo, hermanos, es una bendición. Miremos con atención y aprendamos de las aves. Ellas salen del nido, buscan alimento, lo encuentran y regresan con lo que Dios les proveyó. Pero mira con atención, las aves, al Dios creador las ha dotado de habilidades y destrezas para salir de su nido al campo y regresar con un gusano, con algo de alimento. Ay, por cierto, hermanos, las aves no construyen meganidos para traer cientos de gusanitos y ahí los almacenan. Dios les dio las habilidades y van y traen un gusano y se alimentan y alimentan a la familia. Así es como ellos trabajan. El trabajo es una bendición, hermanos. En cierto modo, es cierto que nuestro Señor Jesucristo prohíbe en el Sermón del Monte el afán y la ansiedad, pero de ninguna manera nos está dejando sin la responsabilidad de trabajar para proveernos de aquellas cosas que son necesarias para nuestro sostén y el sostén de nuestra familia. Que debemos trabajar. Ahí está en la Biblia, hermanos, también. Recordemos los textos bíblicos más conocidos. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice, hermanos? Es un texto muy conocido. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Que no coma. Efesios 4:28, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo que sea necesario, no solo para él, sino para compartir con el que tiene necesidad. Que trabaje, dice la palabra de Dios. Hermanos, el trabajo no es una maldición que vino a causa del pecado. Aún antes de la entrada del pecado, el hombre tenía un trabajo. Y luego, después de la caída, leemos en Génesis 3:19 la sentencia de Dios. Con el sudor de tu frente comerás el alimento, con el sudor de tu frente, no con el sudor de la frente del otro, hermano. Que trabaje. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No os afanéis, no vivas preocupados por la comida y el vestido. Tú haz tu parte y lo demás, déjalo en las manos de Dios. El afán y la ansiedad nos alejan de Dios entonces cuando perdemos de vista que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera especial a sus hijos. Tercera forma, hermanos. El afán y la ansiedad te llevan a realizar esfuerzos inútiles e improductivos. Versículo 27. ¿Y quién de nosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando tomamos la iniciativa haciendo esfuerzos inútiles e improductivos para forzar los resultados deseados. La ansiedad es inútil e improductiva. En este texto encontramos la palabra griega geliquía, que Reina Valera traduce como estatura, cuando dice, que traduce como estatura y nos da la idea de algo relacionado con la edad. Algo así como un cierto lapso de vida. En la Biblia de las Américas, la traducción es la siguiente: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora
al curso de su vida? Y en la Biblia de Jerusalén la encontramos así: ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Por esos contextos, hermanos, me parece adecuado aceptar entonces que lo que se refiere el Señor Jesús aquí es a la medida de la vida, al tiempo que tú vas a permanecer en esta tierra. El doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los predicadores del siglo XVII, en una de sus predicaciones hace este comentario, y cito: ¿cuántos de nosotros, con todas estas preocupaciones y ansias, viviendo con tantos afanes, pueden prolongar la duración de la vida siquiera por un instante? De hecho, más bien, podría ocurrir todo lo contrario, que la ansiedad y la angustia sean la causa principal de una muerte prematura. Fin de la cita. Hermanos, ¿quién de nosotros podrá, por mucho que se afane, vivir más? Pero déjame decirte algo. Sea que vivas mucho o que vivas poco, la ansiedad te hará la vida miserable. La ansiedad te hará la vida miserable. Nada se logra estando ansioso, hermanos, excepto perturbar la mente y el corazón, de modo que no podemos pensar con claridad. ¿Estás ansioso, temeroso por fracasar? Probablemente la ansiedad te lleve al fracaso. ¿Estás enfermo y estás ansioso por la enfermedad? ¿Crees que la ansiedad es terapéutica y que la ansiedad te ayuda en el proceso de recuperación? Hermanos, la próxima vez que la ansiedad comience a abrirse paso en tu corazón, piensa en esto: ¿qué lograré con ponerme ansioso? ¿Es de alguna utilidad que me angustie? Hace algunos años escuché una historia muy simpática, se las voy a compartir, y es muy real, de algo que le pasó a un hombre que tenía que salir en tren y el tren salía a las 4 de la mañana. Él puso su despertador, era su responsabilidad, lo hizo y lo puso a las 3 de la mañana, pero comenzó a angustiarse. Es que yo sé que no va a sonar, yo sé que no va a sonar y no voy a despertar. Se me va a hacer tarde y se me va el tren. Bueno, finalmente el hombre no pudo dormir nada. Hasta que a las 4 de la mañana sonó el despertador. Pero el hombre, ya cansado, se quedó dormido. ¿Qué logró con la ansiedad, hermanos? Nada. Complicó las cosas. Se quedó dormido. Y todo lo que él había pensado, se le fue el tren. El afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando tomamos la iniciativa, haciendo esfuerzos inútiles e improductivos para forzar los resultados deseados. Cuarta forma, mis hermanos: el afán y la ansiedad hacen que disminuya tu fe en Dios. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En cuarto lugar, el afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo. En cierto modo, el Señor Jesús hace un resumen aquí de lo que nos ha venido diciendo acerca del problema de la ansiedad, reduciendo todo a una causa final: la poca fe. Cuando nuestro corazón se carga de ansiedad es por una razón fundamental: poseemos una fe deficiente. ¿Quiénes son los que están ansiosos por la comida y por el vestido, aún a pesar de que saben que Dios alimenta a las aves y viste a los lirios? Vosotros, hombres de poca fe. Es importante notar que estas personas a las que Cristo señala en este texto no eran incrédulas. No, hermanos. Las personas que Cristo señala aquí son creyentes,
Son hijos de Dios como tú y como yo, a los que el Señor Jesús acusa de tener poca fe. Pon atención, poca fe. No les falta fe, poca fe, una fe inadecuada para enfrentar circunstancias adversas. Muchos cristianos ponemos una fe poderosa en la obra redentora de Cristo. Muchos cristianos nunca experimentan dudas de su propia salvación. Están seguros de que su nombre está inscrito en los cielos. Tienen una completa certeza de que el día que cierren sus ojos, los abrirán delante del Señor. Sin embargo, esas mismas personas tienden a abatirse y a dejarse atrapar por la ansiedad en medio de las dificultades. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos no relacionan su fe con las situaciones adversas que están enfrentando. No hacen un uso consciente de su fe en medio de la adversidad. Ese es el cuadro que nos presenta el Señor en Marcos 4, 35, 40, la lectura que nos hizo favor de hacer nuestro hermano Alberto. ¿Quiénes eran esos hombres que estaban con Cristo en la barca? Mira, vamos a analizar un poquito lo que está en este texto. Hagamos un rápido análisis a las experiencias que habían vivido los discípulos de Cristo que estaban en la barca antes de los hechos que ya leyó nuestro hermano Alberto. Ellos lo vieron hacer un sinnúmero de milagros, pero no confiaron en que el Señor Jesús tenía poder para calmar el mar en tempestad. Pedro lo vio sanar a una gran cantidad de enfermos. También lo vio alimentar a una multitud con 5 panes y 2 pescados. Luego lo vio caminar sobre las aguas. Y aún así se llenó de temor, de angustia, de ansiedad cuando se vio a sí mismo en medio del mar, solo porque el viento soplaba muy fuerte. Solo porque el viento soplaba muy fuerte. El problema básico de aquellos discípulos del Señor fue que no pudieron sobreponerse en ese momento a la realidad que sus ojos estaban viendo. El viento, el mar, las olas, la tormenta, es lo que ellos veían. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? En Mateo dice, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En Lucas, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué mostraban ellos, hermanos, con esta actitud? Miedo, temor, angustia. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? Fe. ¿Qué esperaba el Señor Jesús de ellos, hermanos? Fe. Y nota, hermano, en el texto que estamos hablando de los discípulos del Señor, hoy día estamos hablando de un cristiano, de una persona que cree que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarle, que cree que ese sacrificio de Cristo es que Dios le perdonó de todos sus pecados. Él cree todo eso, hermano. Pero cuando piensa en la ropa de sus hijos, cuando piensa en el sostén de su familia, en las cuentas que tiene por pagar, entonces se llena de angustia y de ansiedad. Hermanos, eso es poca fe. Eso es poca fe. El problema básico del hombre de poca fe es que no piensa de manera adecuada. Los problemas lo agobian de tal modo que no se detiene ni siquiera a pensar, a meditar en lo maravilloso que Dios ha obrado en su vida. Es algo así como que pierde la memoria. Ya no te acuerdas lo que Dios ha hecho por ti. Estás enfrentando una realidad, pero no piensas en que tú ya pasaste por algo similar y saliste a Dios o Dios te sacó, se te olvidan las cosas.
Es como los judíos, hermanos, cuando estaban en el desierto. ¿Te acuerdas de Éxodo? Jehová los había librado de la esclavitud de Faraón a través de una cadena de hechos portentosos. Ya estaban, toda la gente ya salió de Egipto, ya iban camino hacia la tierra prometida, pero cuando vieron el ejército de Faraón detrás de ellos y enfrente al Mar Rojo, no solo se llenaron de ansiedad, sino que se quejaron contra Moisés. ¿Para esto nos ha sacado de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? La ansiedad les bloqueó la memoria de tal forma que no pensaron, no recordaron el poder de Jehová para sacarlos de Egipto. Pero por el poder de Dios pasaron por en medio del Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios, pisando piso seco. Ni siquiera la suela de sus zapatos se mojaron, hermanos. Y cuando llegaron al otro lado del mar, se enfrentan con otro tremendo problema. ¿De dónde sacarán alimento para 600,000 personas en el desierto? Una vez más apareció la queja contra Jehová. Bueno, nosotros pensamos, un razonamiento lógico sería, si Dios pudo abrir el Mar Rojo, seguramente podrá darnos alimento. Pero no fue así, hermanos. El temor y la ansiedad entorpecieron su pensamiento y nuevamente se quejaron contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Les mandó codornices y el pan del cielo. Días después, enfrentaron otro problema. ¿Dónde encontrarían agua? Estaban en el desierto, era un verdadero problema. ¿Qué debían hacer ellos? En ese momento, me parece que debieron pensar así, bueno, si Dios nos sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, nos dio carne y pan, será fácil para Él darnos agua. Pero no fue así, hermanos. Se quejaron contra Jehová. ¿Para esto nos sacó Jehová de Egipto? ¿Para matarnos de sed? ¿Y qué hizo Dios? Les dio agua. El problema básico del hombre de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, ese pensamiento está controlado por otra cosa, por las circunstancias adversas. Y como suele decirse coloquialmente, vamos dando vueltas en círculos, vueltas y vueltas. Esa es la esencia de la preocupación, hermano. ¿Y qué va a pasar conmigo ahora? ¿Y cómo voy a resolver este problema? ¿Y cómo podré enfrentar esto o aquello? Y esa es la vida del cristiano que de poca fe, dando vueltas y vueltas. Hermanos, eso no es pensar en una forma cristiana. Eso es caerse derrotado ante las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista a Cristo, hermanos. Igual que Pedro, perdió de vista al Señor, ¿y qué sucedió? Se hundió. El afán y la ansiedad hacen que perdamos de vista a Cristo. Quinta forma. El afán y la ansiedad te llevan a desobedecer los mandamientos de Dios. Versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando desobedecemos los mandamientos de Dios. Notemos dos cosas en estos versículos. En primer lugar dice, no os afanéis. Y por la estructura, es un mandamiento, hermano. Es la tercera vez que el Señor utiliza este tono, no os afanéis. Mira, en el versículo 24 dice, por tanto, no os afanéis. Ahora, en el versículo 31 dice, no os afanéis pues. Y más adelante dirá, así que no os afanéis.
Y si lo leemos con detenimiento, si tú vas siguiendo la lectura, podemos notar el tono que el Señor Jesús utiliza. Va de suavecito, suavecito, hasta que al final, yo me imagino un padre que te dice, pero ya estuvo, ¿no? Empieza diciendo, no os afanéis. Y después dice, no os afanéis pues. Y al final dice, así que no os afanéis, ya estuvo. Hermanos, esta expresión de no os afanéis es una orden, es un mandamiento. Nosotros los cristianos debemos de pensar así: el Dios hombre, el Rey de reyes y Señor de señores, ha dado una orden: no os afanéis. ¿Y qué pasa cuando desobedeces un mandamiento? ¿Qué pasa cuando desobedeces la ley de Dios, hermano? ¿Qué pasa? Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios, mi hermano. Mira lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así, hermanos, que vivir una vida contaminada por el afán y la ansiedad es vivir en pecado, vivir en pecado. Y recuerda que lo que Dios más odia es el pecado, la desobediencia a sus mandamientos. Eso no es lo que Dios quiere de sus hijos. En segundo lugar, en este versículo, debemos vivir una vida diferente a los gentiles, a los que no son hijos de Dios, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles buscan. La palabra buscar, traducida del griego, nos da la idea de pedir o demandar algo constantemente, con insistencia. Es como si dijéramos siempre lo mismo. Hermanos, el afán y la ansiedad nos hace igual a los gentiles. Pero los cristianos somos hijos de Dios, somos diferentes, actuando y viviendo diferente de ellos. Y nota lo que dice: nuestro Padre Celestial sabe. Y todo el énfasis de esta porción de la palabra recae en la palabra sabe. El Señor Jesús dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitas, cómo lo necesitas y para cuándo lo necesitas. Es lo mismo que el Señor Jesús nos dice acerca de la oración en el Padre Nuestro, cuando dice: no sean como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidas. Hermanos, los cristianos somos diferentes del mundo. ¿Por qué entonces nos doblegamos como el mundo cuando somos presa del afán y la ansiedad? Nota, hermano, la forma en que el afán y la ansiedad te alejan de Dios. Vives atado a un pecado y actuando como un no hijo de Dios. Atado a un pecado y actuando como un no hijo de Dios. El afán y la ansiedad nos alejan de Dios cuando desobedecemos sus mandamientos. Llegamos entonces a la primera parte de nuestro estudio: las 5 formas en que el afán y la ansiedad alejan a un cristiano de Dios. Y a manera de conclusión de esta primera parte, déjame decirte algo. Cuando alguien que profesa ser cristiano está ansioso por la carencia de alimento y vestido, y por cualquier cosa en general, esa persona está diciendo una de 3 cosas. Primero, que duda de la bondad de Dios. Segundo, que duda de la sabiduría de Dios. O que duda del poder de Dios. Seamos honestos, hermanos. Probablemente en alguna ocasión el afán y la ansiedad nos ha llevado a pensar o a decir a Dios: tal vez Dios es bueno y quiere hacernos bien, quiere cuidar de nosotros,
pero el pobre no sabe cómo. O no tiene cómo hacerlo. O tal vez Dios sí sabe cómo y puede, pero no quiere porque no es un Dios bueno. ¿Cuál de las dos afirmaciones escogerías tú, mi hermano? ¿Él quiere y no puede? ¿O él puede y no quiere? Es posible también que algunos de ustedes estén pensando en este momento, a ver, yo creo que Dios es bueno y es sabio y es todopoderoso. Entonces, hermano, ¿por qué estás ansioso? No tiene sentido. De verdad no tiene sentido. Por donde quiera que lo miremos, no tiene sentido. La ansiedad no es solo una afrenta contra Dios, es una tontería. Un pensamiento absurdo. Sería absurdo pensar que Dios creó la vida y que no puede dar todo aquello que se requiere para sostenerla. El afán y la ansiedad, hermano, nos alejan de Dios. Pasemos ahora a la solución. Las 3 indicaciones para hacer frente al afán y a la ansiedad. En primer lugar, piensa de manera correcta. Piensa de manera correcta. Versículos 26 y 28, ya los estudiamos. Recordemos en todo momento que contamos con un Padre Celestial que siempre se ocupa de sus hijos. Fue lo que estudiamos en los versículos 26 y 28. Miremos con atención y aprendamos de la creación de Dios. Si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a sus hijos? Fue lo que estudiamos en el versículo 26. Consideremos, analicemos con sumo cuidado. Si Dios viste los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos? La primera lección, la primera directriz es piensa, hermano. No dejes que la ansiedad te bloquee tu razonamiento. Esa maravillosa habilidad que Dios te ha dado, no la desaproveches. Piensa antes de que actúes. En segundo lugar, sométete al gobierno de Dios y obedece sus mandamientos, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos poner en orden nuestras prioridades. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios. Ocúpate de ser testimonio de fe, aún ante situaciones adversas, hermano. De poner en las manos de Dios tus anhelos, preocupaciones, carencias materiales, y vivir confiadamente en la providencia de Dios, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Ahora, lee nuevamente el texto. Nota, mi hermano, este texto es maravilloso, el orden. Mira, hermano, en este versículo tenemos una orden y una promesa. Léelo con atención y encontramos una orden y una promesa. La orden, el mandamiento, buscad primeramente. La promesa, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Como cristianos que somos, nos lleva a ocuparnos en cualquier cosa que esté a nuestro alcance para la expansión del evangelio de Dios. Aún en situaciones adversas, aún cuando estamos que no nos calienta ni el sol, cuando estamos ansiosos, cuando estamos temerosos, no desaprovechemos la oportunidad de que nuestro testimonio ayude a la expansión del evangelio de Dios. Déjame te lo explico con una ilustración bíblica. ¿Te recuerdas la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Después lo lees con mucho cuidado. Pero este es un ejemplo hermoso, maravilloso, de una orden y una promesa. Elías, profeta de Jehová, es enviado a Sarepta a una viuda. El pueblo de Dios enfrentaba una tremenda sequía de 3 años. Las condiciones de vida eran por demás miserables, deprobables.
Es más, dice el texto que la viuda ya había considerado dejarse morir. Ya, dijo, como y me muero. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, le pide primero un vaso con agua y después le dice, dame de comer. La viuda le dice, ya solo me queda un poco de harina y un poco de aceite para cocinar 2 panes, pero son para comer mi hijo y yo. Y después, dejarnos morir. Esa fue la respuesta de la viuda de Sarepta. ¿Te puedes imaginar esta escena, hermano? Era todo lo que tenía para comer. Su última comida para después dejarse morir. Cocínalo y dame a mí primero de comer, respondió Elías. Y a cambio le dio una promesa. Eso lo vas a leer en el versículo 14. Elías le dio una promesa. Una promesa. Una pregunta para las damas. ¿Y por qué para las damas? Las mujeres son mucho más sensibles a este asunto. Hermanas, piensen en esta situación por un momento y respondan ahí en silencio. ¿Qué harían ustedes en el lugar de la viuda de Sarepta? ¿Estarían dispuestas a dar el último pedazo de pan que tienen para ustedes y para su hijo a cambio de una promesa? ¿A cambio de una promesa? El texto dice que la viuda hizo conforme le pidió Elías. La viuda alimentó primero al profeta Elías, representante de la palabra de Dios, con lo último de alimento que poseía. Con esta acción ayudó a la expansión del reino de Dios, porque era el profeta, era la palabra de Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, quiero aclarar algo muy importante, mis hermanos. Yo no estoy hablando o haciendo referencia al evangelio de la prosperidad, no estoy diciendo que si tú das un poquito, Dios te va a dar en abundancia, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros como cristianos debemos ocuparnos de aportar lo que esté a nuestro alcance, aún en situaciones más difíciles, para la expansión del reino de Dios. Y estas cosas vendrán por añadidura. Todas estas cosas se refiere a lo necesario para la preservación de nuestra vida, la comida, la bebida, el vestido. Todo esto vendrá por añadidura. En tercer lugar, debemos vivir un día a la vez. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. De una manera corta, resumida, podemos entender esta instrucción del Señor Jesús de la siguiente manera. El mañana traerá consigo sus propios afanes. Por tanto, no te anticipes a ellos. No debemos afanarnos por el futuro, por nada que se encuentre en lo porvenir, porque eso es desconocido totalmente por nosotros. Solo Dios sabe lo que vendrá mañana. Hermanos, el afán y la ansiedad son futuristas en esencia. Si analizamos detalladamente las cosas que provocan la ansiedad, nos daremos cuenta que la mayoría de ellas son cosas que se encuentran en el futuro. ¿Qué sucederá si pierdo mi empleo? ¿O si mi negocio va a la quiebra? ¿O si pierdo a uno de mis hijos? ¿O si repentinamente llega una enfermedad incurable? Son posibilidades, sí, son posibilidades. Son posibilidades que pudieran llegar a nosotros en el futuro. Es lo que dice nuestro Señor Jesús: no estén preocupados, ansiosos por cosas que tal vez ocurran mañana, no hoy.
gracias a Dios, no están ocurriendo hoy, hermanos. Esto, hermanos, no quiere decir que está mal que hoy hagamos provisiones para el mañana. No está mal que un cristiano contrate un seguro de vida. No está mal que contrate un seguro de gastos médicos mayores o que tenga un plan de ahorro para la educación de sus hijos. No, no está mal. Es más, la Biblia nos dice que los padres deben atesorar para los hijos, 2 Corintios 12:14. También dice que la hormiga guarda hoy en el verano para la temporada de invierno, cuando la comida llega a escasear. Y luego nos exhorta que debemos aprender de ella, Proverbios 6, del 6 al 8. Hermanos, una cosa es hacer planes y provisiones para el futuro, y otra muy distinta, permitir que los problemas que pudieran venir en el futuro nos ahoguen hoy. Ya estás pensando en los problemas que aún no existen y ya te sientes ansioso, ahogado. Y ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros mismos el afanarnos por problemas que posiblemente se presenten en el futuro? Y pon atención a esto, mis hermanos. No nos permitirán apreciar las bendiciones presentes. Los problemas que aún no existen y que vienen en el futuro, que pensamos que van a venir, nos tapan los ojos y no nos dejan apreciar las bendiciones presentes. El afán por el futuro nos roba el gozo que deberíamos de tener por las bendiciones de hoy. No podemos alabar y dar gracias a Dios por lo que hoy estamos recibiendo de Él. Te angustias pensando que tal vez mañana no tengas nada para comer y hoy tienes un delicioso plato de sopa en tu mesa. Y no lo disfrutas porque ya estás pensando que tal vez mañana no tengas nada que comer. ¿Y cómo afectamos a otro? También afectamos a otros, hermanos. El afán y la ansiedad nos ciega para ver las necesidades de otros y nos incapacita para hacer bendición a ellos. ¿Y no es eso lo que Dios espera de un cristiano? Estamos tan preocupados en los posibles problemas que vendrán mañana, que ignoramos las necesidades actuales de la casa, las del hogar, las de la familia, las de tu esposo o de tu esposa, las de tus hijos, las de la iglesia. Y todo por estar temerosos de cosas que aún no ocurren. Espero, mis queridos hermanos, que ninguno de nosotros hayamos traído a la iglesia esta mañana en mente un problema futuro. Algo que aún no ocurre y que ya está desviando tu atención. Y que te vayas como llegaste, sin haber reflexionado en lo que cantaste durante las alabanzas. E ignoraste el mensaje de nuestro Señor en la predicación. El afán y la ansiedad por situaciones futuras, situaciones que aún no ocurren, te alejan de Dios. Así que, hermanos, busquemos primeramente su reino y su justicia. Ocupemos la fuerza y la energía que Dios nos da para mejorar nuestra relación con Él. Cada día tendrá sus propios problemas, cada día tendrá su propio afán, pero también es cierto que cada día tendremos de Dios su fuerza y su fortaleza para enfrentarlos y salir en victoria. Estas son pues las 3 indicaciones para hacer frente al afán y la ansiedad. Y antes de concluir, hermano, déjame decirte algo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana hoy? ¿Con poca fe? ¿Alejado de Dios? Es momento de que reflexiones. Que analices tu vida en este momento y le pidas perdón a Dios. Padre, perdóname porque te veo alejado de mí. Hermanos, amigos que vienen por primera vez, que nos ven por primera vez, es tiempo también de pensar. ¿Estoy en el camino adecuado? ¿Estoy permitiendo que el afán y la ansiedad se apoderen de mí?
me parece que hay un Cristo, un Jesucristo, que es capaz de caminar sobre las aguas, que es capaz de detener las tormentas de la vida. Y es tiempo de que puedas voltear hacia Él. Es posible que te está llamando. Analiza tu vida, arrepiéntete de la forma en que estás viviendo y corre a Él. Y con fe, con mucha fe, no te hundirás en los problemas de la vida. Hermanos, hoy tenemos problemas y afanes, pero también hoy contamos con nuestro Padre Celestial que sabe lo que necesitamos y contamos en su providencia, en la providencia que Él nos da. Contamos con sus misericordias, hermanos, y le damos gracias porque nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por tus enseñanzas. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a hacer frente al temor, a las preocupaciones, Señor, a esta vida afanosa a la que nos enfrentamos todos los días. Aumenta nuestra fe, Señor, en cualquier situación. Seguimos dependiendo de ti, Señor, en todo, en cualquier momento, y no permitas, Señor, tampoco que los problemas que nosotros creamos, los que vendrán en el futuro, y solamente tú sabrás qué tipo de problemas tendremos, nos ahoguen hoy y nos alejen de ti. Consolida, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti y en nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te lo rogamos en el precioso nombre de Él, de nuestro Rey y Salvador. Todo esto lo ponemos en tus manos. Amén. Gracias, mis hermanos.